Hola, yo soy Jesús Ayala, músico violista, creador y host de este podcast. En Gran Pausa buscamos platicar con músicos de diversos temas para poder entender, conectar y valorar más su trabajo. Gran Pausa significa en la música un tiempo marcado e indefinido para canalizar emociones dentro de una obra. Comenzamos. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Gran Pausa. ¿Cómo están el día de hoy? Esta semana estoy con Janine Job. Hop. Bracacín. Janine Job. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, gracias. Bueno. Oigan, un tema que tenía ganas de grabar hace... ¿Qué fue? ¿Noviembre, octubre del año pasado más o menos, no? Sí, que estuve preguntando ahí en el departamento de música que quién conocía a alguien para que me hablara de este tema. Muy interesante. Tengo que aclarar que yo no sé nada. Pero bueno, estuve leyendo un poco lo que has hecho, un poco en general otros lugarcillos. Pero bueno, espero que todo salga bien para mí. Seguro, para mí también, para los dos. Para los dos. Muy bien. Oye, pues antes de entrar al tema, siempre les hago esta pregunta a mis invitados, que es que me cuenten un poco de su historia en la música, porque eres violinista. Entonces, pues cuéntame un poco cómo empezaste, por qué. ¿Cómo empecé? Ajá. Ok. Bueno, pues sí, en efecto, soy violinista. Yo comencé, digamos, mis estudios formales por ahí de los 15 años. De chiquita había tomado clases de piano, clases de guitarra, y antes de empezar a estudiar música formalmente cantaba en una banda de punk rock. ¡Oh, Ajá. wow! Exacto. Entonces, cuando entré a la prepa, entré al CEDAR José Clemente Orozco. Y ahí tenía que escoger un instrumento y como que yo dije, bueno, pues a ver el violín, ¿no? Okay. Ajá. Y recuerdo la primera clase que fue como una experiencia inolvidable, pues simplemente me gustó mucho. Y de ahí una cosa llevó a la otra, pues, ¿no? Hasta ese momento con mi banda, pues sí era algo muy formal y que me tomaba muy en serio, pero era como un juego, ¿no? Okay. Entonces ya de ahí una cosa llevó a la otra, entré a la escuela de música, estudié luego la licenciatura en artes en la Secretaría de Cultura de Jalisco y pues ahora me desenvuelvo, digamos, como en una mezcla de prácticas o diferentes aristas del oficio de dedicarse a la música y al arte. Digo, Okay. Sí me desempeño como violinista, he tocado en la Orquesta Sinfónica Juvenil de Zapopan, ya tengo como 1 año y medio que me salí, pero me gusta sobre todo la música de cámara y la música contemporánea, entonces es como las grandes cosas a las que más dedico mi tiempo como violinista, ¿no? Okay. Entonces toco en una agrupación que se llama Ensamble Supercluster. Pero también suelo colaborar en proyectos escénicos, haciendo performance o diseños sonoros o composición original para escena, y también pues de alguna manera tengo experiencia como gestora cultural, digamos, desarrollando mis propios proyectos, ¿no? Como que he tenido que entrar al quite, pues porque una tiene que echar mano para que las cosas ocurran, ¿no? Sí. Ok, bien, historia interesante. Entonces... Pues desde chica eras rockerona. ¿Todavía sí, o no? Sí, claro. Súper. Sí. Muy bien, ¿no? Qué padre. Muy bien. Pues no sé cómo dar introducción al tema. Yo había puesto, para empezar a hablar de tu investigación. Ay, cuidado, no pasa nada. Bien, voy a ir dejando en este episodio. Creo que en las etiquetas de YouTube se pueden dejar links también, no solamente como encuestas o algo así. Entonces, de cosas que vayamos hablando voy a estar dejando información, o si no va a estar en la descripción. Pero bueno, quiero dar introducción con tu investigación, Okay. que fue este libro que sacó la Secretaría de Cultura, ¿verdad? Que sacó el año pasado. Una investigación de muchas personas de aquí de Jalisco. Entonces, bueno, tal cual el título de tu investigación es No somos hombres blancos muertos, un análisis crítico actual de las mujeres músicas jaliscienses. ¡Pum! ¡Pum! Es un buen título. Yo lo leí y dije, ¿por qué hombres blancos muertos? Y yo dije, qué raro, dije. Y luego también lo de músicas. Yo no sabía que se le podía decir así a... O sea, sí, no sí sabía. se puede. La verdad, eso de autoenunciarnos como músicas, creo que en los últimos meses se ha convertido más como en meterle ahí jiribilla, ¿no? Al asunto. Sí. Tú sabes que hoy en día está como muy en boga esto del lenguaje inclusivo, Ajá, el todos, lo que te iba a todes, decir. todas y todos, etcétera, Ajá. que a mucha gente le puede molestar bastante. Pero para mí, enunciarnos de ese lugar tiene que ver con enunciarte políticamente desde ese lugar, ¿no? O sea, Ok. si no se nombra, no existe, dicen por ahí. Claro. Entonces,
yo bromeo y lo puse también así y noto que últimamente las colectivas de mujeres músicas Lo también ya se empiezan a están como apropiando de eso, no por mí, sino porque en Sí, general sí, sí. hay como esa toma de conciencia, porque pues siempre echamos burla como de la gente que dice, es que la RAE, ¿no? Hay que hacerle caso a lo que Ajá. dice la RAE y el hablar propiamente y no sé qué. Entonces para mí es como, sí, pues si buscas en la RAE, de hecho, lo correcto es decir las músicas, es incorrecto decir la Guau. músico. Ok. Entonces como que para mí más bien es como una especie de juego, ¿no? O sea, Ajá. no es como que me lo tome a pecho, pero sí de paso como politizarnos de ese lugar, ¿no? Y decir, somos las mujeres que nos dedicamos a la música, somos las músicas y está bien decirlo así y jugar con el lenguaje y apropiarnos de él. No, y está padre porque empezaste justo como lo acabas de decir, con un juego, luego se vuelve, pues digamos viral, pues se empieza a usar más y termina siendo que es verdad, o sea, Se que está justifica, correcto. ajá, Ajá. digo, para quien esté en desacuerdo es como, bueno, si tú dices que vayamos Claro. por la corrección lingüística, pues vamos por la corrección lingüística. Entonces, Y aunque no fuera, pues puede ser un modismo que está bien, exacto. o sea, todo el mundo utiliza modismos para Exacto, y es que todo. para mí eso, el lenguaje es un reflejo de su tiempo, ¿no? Claro. Entonces a mucha gente como muy purista de la lengua le molesta como, ¿por qué todes? ¿Por qué usan la X? ¿Por qué usan el arroba? Y es como, entendamos que el lenguaje es un reflejo de nuestro tiempo, ¿no? Y de la manera en que nos organizamos y que, digamos, socializamos, cómo nos entendemos las personas a nosotras mismas. Entonces, ¿qué tiene si en 20 años dejamos de usarlo así? No importa, o sea, Claro. el hecho de que usemos el lenguaje hoy en día así, ciertos sectores de la población, es porque hay un enunciamiento consciente, ¿no? De hacer visible algo que tiene un trasfondo social, político, contextual mucho más profundo que eso, ¿no? Claro, refleja algo que está sucediendo, pues. Ujú. Yo me acuerdo que cuando era pequeño, en la primaria, o sea, yo real leí carteles donde usaban una arroba para decir, pues todos, todas, ¿no? Ujú. Entonces, no sé por qué la gente se molesta tanto. O sea, es como que sí está raro de repente que un día, bueno, no un día a otro, pero sí de repente se hizo muy viral el usar, por ejemplo, la E, que Ujú. todes, suena como raro, ¿no? Decirlo, pero pues siempre ha sido como muy común, no sé por qué el enojo de la gente. Pero bien, entrando un poco a tu investigación, ¿quieres contarme? ¿Quieres que yo No te somos diga? hombres blancos muertos, Ajá. por ejemplo. Ya entendí el por qué. Y es una investigación muy profunda que toca varios puntos muy interesantes. Entonces, pues no sé si quieres que vayamos punto por punto. ¿Sí? ¿Te parece bien? Sí. Ok, ¿quieres empezar a ¿Por dar qué el introducción? título? Ajá, ¿por qué el Ok. título? Bueno, el No somos hombres blancos muertos igual viene con toda una intención de provocación, Claro. ¿no? De poner en duda y poner en cuestión, digamos, este canon aprendido, muchas veces de manera inconsciente y poco cuestionado, digamos, de todas estas aspiraciones que seguro muchas de las personas que están escuchando compartirán, de cómo asumimos que el canon del hombre, pues sí, digamos, un Beethoven, el maestro, el genio de la música clásica, que es trascendente, que es un genio incomprendido, que es racional, se toma como una figura única e irreemplazable de la música, ¿no? Como si eso es lo que debiera trascender, anulando muchas otras manifestaciones que ocurren hoy en día en la música de concierto, ¿no? Ok. Entonces, para mí eso de no somos hombres blancos muertos, pues tiene que ver con uno, no somos hombres, sabemos mujeres que hacemos y que nunca son las que vemos en las listas de las 10 grandes obras maestras, ¿no? O 10 compositores que debes escuchar, o si piensas en la figura de un director de orquesta, te imaginas en automático a un hombre, ¿no? Si nos vamos a cuestiones estadísticas, hay muchísimos números que sostienen, digamos, la ausencia de las mujeres en ciertos campos de la música de concierto, porque claro, podemos ver un montón de violinistas, yo soy violinista, ¿no? Un montón de pedagogas, de pianistas, de cantantes, pero no encontramos directoras, no encontramos compositoras, no encontramos técnicas de audio, no encontramos tubistas, no encontramos contrabajistas, que sí históricamente tiene un motivo de ser de cómo hemos aprendido como estos roles binarios del deber ser hombre o deber ser mujer, digamos, ¿no? Entonces, es como por la cosa del hombre. La cosa del blanco, pues claro, no vamos a negar que el origen de este canon de la música clásica pues es europeo, ¿no? Claro. Eso es sin duda un hecho. El problema es que ya pasaron muchos siglos y el problema es que se siguen haciendo muchas obras nuevas hoy en día que desconocemos porque insistimos en creer que esta música debe ser de museo, ¿no? Como
como que, y que no hay, digamos, como otras disidencias o divergencias que atraviesan eso, ¿no? Entonces, ¿dónde están realmente otras compositoras o compositores de otras razas, de la diversidad sexual, la diversidad cultural, la diversidad racial? Bueno, eso ya lo dije, pero no se ve porque también se aprende como si esta música fuera trascendental y universal cuando realmente no lo es, ¿no? Y está igual de politizada que una banda de punk, ¿sabes? De los años 80. Claro. Y el problema es que no lo vemos. Y que no somos hombres blancos muertos, pues eso, ¿no? Hay mucha música que se está escribiendo hoy en día. Yo que me dedico a la música contemporánea, pues soy como muy afecta de eso, muy cercana a eso, y me gusta pensar que está chido escuchar música de nuestros tiempos, pues porque eso es lo que se está haciendo hoy en día, y muchas veces eso nos puede decir mucho más que escuchar la Sinfonía Quinta de Beethoven, ¿no? Que no estamos diciendo que quitemos eso para siempre ni nada, sino que por qué no darle espacio a otras posibilidades de escucha y de práctica musical. Claro. Ok, bien. Cuando estabas hablando se me puso la piel chinita porque, no sé, es muy interesante. Nunca me había tocado platicar con alguien feminista que me diera argumentos sobre algo porque nunca lo he buscado tampoco. Es la primera vez. Pero pues con todo el tema del feminismo que ha sido, que, o sea, ha existido desde mucho tiempo, pues tuve esa espina desde el año pasado de, ¿y en la música qué hay? Porque yo nunca vi algo que estuviera mal. Entonces, leyendo tu investigación y cuando me mandaste una imagen, no sé si te acuerdas que me mandaste una imagen por WhatsApp, yo me quedé así como, wow. O sea, no sé. Sí. Y con solo una imagen, o sea, todavía ni siquiera leía tu investigación. Entonces yo me quedé así como helado, dije, de verdad todo esto está pasando porque, por ejemplo, bueno, para regresar un poco antes a lo que acabas de decir, tu investigación en general es como la notable diferencia de género, que hay una separación, que hay un poco de machismo, digámosle, bueno, no un poco, bastante machismo, en espacios de componer, de interpretar, en plazas para orquestas, solistas. Entonces, lo que yo iba a decir era que a lo mejor no lo he notado tanto porque mis más grandes ejemplos en la música son mujeres. Mis 5 violinistas favoritas y las únicas son mujeres, que son Kim Kardashian, son Tabea Zimmerman, Sara Fernández, Isabel Villanueva y Cristina Cordero. Súper buenas. Son mujeres, o sea, nunca me había puesto a pensarlo. Y hay violistas hombres, claro, y tocan muy bien, pero ellas no sé, o sea, tocan muy bien, por algo las admiro tanto. Y luego, por ejemplo, en el tema de tu investigación, que tocas mucho a las mujeres pedagogas, ¿conoces a Hilda Morán Quirós, maestra del técnico? Ella da pedagogía ahí en el técnico. Es una maestra increíble, hemos hablado en muchos episodios sobre ella, que espero esté en el podcast próximamente. Es una mujer increíble, o sea, de verdad, yo la admiro tanto y por eso, por ella y uno de los chicos que se llama Bernardo, que vino hace poco, me dijo, yo por ella estudio dirección coral, o sea, por todo lo que me transmitió del canto, de la pedagogía. Entonces, una mujer que también da mucho ejemplo y mucho que, pues que puedas aprender de ella, ¿no? Entonces, por eso a lo mejor no había visto tanto el que este tipo de cosas pasaran. Pero luego me muevo, por ejemplo, a la parte de orquesta y por lo menos en las orquestas en las que yo he estado, nunca he tenido yo una concertino mujer, por ejemplo, ¿no? Un puesto, pues sí, importante, digámosle. Nunca me he dirigido a una mujer. Sé, por ejemplo, de alguna chica, se llama Citlali Aguilar, que se fue a estudiar a París. Pero sé que en la orquesta en la que yo estuve, ella dirigió un tiempo, porque el maestro le dio como chance de dirigir, porque estaba estudiando o algo así. Pero, por ejemplo, pusiste en la investigación, en la investigación pones de ejemplo a Alondra de la Parra. ¿Y cómo ha sido atacada Alondra de la Parra? Increíblemente por un error que tuvo en una presentación. Y ahora acaba de hacer lo de la Orquesta Imposible. Y ahora sí el mundo la voltea a ver. Claro, siempre ha sido conocida, tiene un apellido pues importante, su familia es como de peso. Pero ella siempre ha sido muy atacada y digo, pues ¿por qué? O sea, no hay por qué hacerlo. Todo el mundo ha cometido errores en la música. Y no son tan castigados. Y veo que a ella la castigan mucho. Exacto. Por razones
pues no sé por cuáles, pero el error que tuvo, pues bueno, es un error que a todo el mundo le puede pasar y además estar enfrente de una orquesta tan grande, tan importante, tan de peso para el mundo, pues tiene sus consecuencias en tu cuerpo, ¿no? De sentirte nervioso, me refiero. Claro. Ya, entonces pues esa era un poco mi idea. Pues sí, de lo que he vivido, de lo que tengo cerca, de lo que me di cuenta. Entonces, ¿cómo Híjole, es? pues abres muchísimos temas y creo que también lo padre de hablar de los feminismos en la música es no tanto responder cosas, que es importante hacer análisis, es importante hacer estadística, es importante hacer investigación y fundamentar por qué las mujeres estamos tan movilizadas hoy en día en torno a los feminismos en todos los campos, ¿no? Ahorita la agenda política y la agenda social está centrada en los feminismos y está súper bueno fundamentar eso, pero más, o sea, lo que me gusta de esto y de que estemos hablando en este momento es que tú te estás haciendo muchas preguntas y yo me estoy haciendo muchas preguntas. Muchas preguntas que ponen en cuestión, digamos, los automatismos con los que hemos aprendido y con los que nos hemos desarrollado en nuestra carrera, ¿no? Entonces, por una parte, los feminismos en la música me parece que en cierta forma siempre han estado presentes más allá de las etiquetas, ¿no? La etiqueta del feminismo es, ok, sí es importante, sí es un pronunciamiento importante para algunas mujeres como yo, que sí, bueno, me enuncio como feminista, pero no me decanto, ¿no? En la etiqueta, porque hay muchas cosas más allá de eso y a lo largo de toda la historia de la humanidad siempre ha habido mujeres que han roto, digamos, barreras, que han roto límites, ¿no? Que han puesto en cuestión el deber ser mujer canónico, ¿no? Como en un rol muy tradicional toda la vida, ¿no? Sin tenerse que haber enunciado como feministas como tal, ¿no? Entonces creo que por una parte eso es importante. En el caso de la música de concierto en particular, creo que por fortuna en la pandemia estamos viendo ya un despertar y una articulación. No estoy diciendo que sea la primera vez, porque como te digo, yo creo que a lo largo de la historia siempre ha habido eso, ¿no? O sea, yo no conozco una mujer que no te, o sea, que por una parte te puede decir, yo he podido hacer todo lo que quiero, pero al mismo tiempo también me han cuestionado, ¿no? O sea, ¿por qué he hecho lo que quiero, ¿no? Y creo que al menos en el último año y a partir de la pandemia, te podría mencionar así como en un contexto cercano a nivel Latinoamérica y nivel México, dos, digamos, colectividades u organizaciones de mujeres que se están articulando, que nos estamos articulando en torno a la música de concierto. Una es la red de compositoras latinoamericanas que se están movilizando así, hay Colombia, Argentina, Chile, Perú, Uruguay, México, etcétera, etcétera. De hecho, la iniciativa fue por Tania Rubio, una compositora súper chida que vive en Ciudad de México, y la otra es la colectiva Tsunami, de la cual yo soy parte también, ¿no? Que ese es a nivel México, ¿no? Y creo que los feminismos en otros ámbitos en otros géneros musicales sí están mucho más presentes, pero de manera más reciente en la música de concierto pues tenemos como estos dos ejemplos, ¿no? Y a mí me parece que es algo muy de celebrar porque a mí me pasó que en los últimos 6 años más o menos que me he encontrado en esto de los feminismos, pues a veces perdí un poco las esperanzas de que algo así pudiera ocurrir en la música de concierto, ¿no? Entonces podía organizarme en otros espacios feministas, pero en la música sentía que como que no se abría, como que no encontraba aliadas o como que sentía que faltaba mucho por entender todavía de parte de todo el mundo, ¿no? Pero yo creo que eso ya está cambiando. Por una parte eso y por la otra, pues sí, uno de los primeros cuestionamientos hacia nosotras, en mi caso, por ejemplo, que soy una persona que en cierta medida pues ha hecho lo que ha querido, he estudiado lo que he querido, me dedico a lo que quiero, ¿no? Entonces mucha gente pregunta, pues, ¿qué más están exigiendo, no? Y ahí es donde ya tenemos que entrar un poco en materia de estudio y empezar a ver la escala de matices que hay alrededor de esto, ¿no? Porque un argumento inválido sería decir, uy, pues hay muchas violinistas, ¿no? Y te gustan muchas violistas, pues ahí están, ¿no? Y es como, sí, pero veamos quiénes sí han podido hacerlo y quiénes no han podido hacerlo, ¿no? Claro. O en el caso de Alondra de la Parra es como, claro, evidentemente las mujeres estamos sujetas a una doble evaluación, ¿no? Cuando se para un director de orquesta frente a un podio, frente a 70 personas, en un puesto de liderazgo, de toma de decisiones, no te preguntas si está guapo o no. No dices, además de guapo, si dirige, ¿no? Claro. Y con las mujeres sí existe esa doble evaluación por automático, ¿no? Y ese doble juzgar y ese no perdonar y ese castigar, ¿no? Y claro, veamos las cosas como son. Ciertamente Alondra de la Parra está en un lugar privilegiado,
pero eso no, o sea, perdóname, pero ¿qué director de orquesta no está en un lugar privilegiado? O sea, ¿quién puede estudiar dirección de orquesta? Claro. ¿Y por qué a los Y más hombres aquí no en les México. preguntamos eso? Claro. ¿No? Entonces como que creo que se abren un montón de cosas ahí que para mí va como junto con pegado, ¿no? A mí la cosa creo que más de los feminismos en la música, incluso creo que entró antes, mucho antes con la música contemporánea, con esa resistencia que encontraba a nivel local, sobre todo de, no, eso que desconocemos está mal, ¿no? Está fuera del canon, eso no es música, eso está horrible, seguramente lo haces porque eres mal en esto, ¿no? Como ese tipo de argumentos que solamente vienen desde el desconocimiento y la ignorancia. Entonces, quien desconoce y quien ignora, ataca, ¿no? Y creo que va un poco por ahí. Y ya por último, diría que sí, como que hay que empezar a cuestionar, eso, que siempre hay que estar viendo, creo, lo micro y lo macro, ¿no? Lo que ocurre a nivel local me parece que siempre está interrelacionado con lo que ocurre a nivel global. Entonces, ahora que decías de esta infografía que te mandaba, que es una investigación que hace año con año una organización que se llama DONE, Women in Music, que es una organización chidísima porque tiene una base de datos donde recopilan obra de compositoras de todos los tiempos, hacen un montón de investigación y divulgación. Entonces, ahí ellas han hecho un análisis como por 3 años consecutivos, donde hacen una cuantificación, digamos, del repertorio de las principales orquestas internacionales del mundo, ¿no? O sea, que sí, la de Berlín, la de Nueva York, la de Filadelfia, la de Brasil, etcétera, ¿no? Como orquestas que podríamos decir son representativas en el globo mundial, ¿no? Hacen un análisis anual de su repertorio, de las orquestas que van a tocar este repertorio, y pues dicen, claro, el 96% del repertorio que se toca cada año en las principales orquestas del mundo son hombres y el resto son mujeres. Entonces, ¿qué pasa con eso? O sea, ¿qué hacemos con un dato estadístico con esa contundencia? Sí está pasando algo, ¿no? Claro. Y no lo cuestionamos porque, claro, cuando estamos en nuestros años de estudio, pues estás muy preocupado queriendo sacar Bach, ¿no? Porque te gusta y no está mal que te guste, pero ¿por qué desde el principio no nos preguntamos qué relación tiene esto que estoy haciendo con el mundo? Ok. Bien. ¿Cómo ni quiero todo esto? Bien, no, sí. Cuando estuve leyendo y pues sí, leyendo todo tu investigación y recordando y todo, pues saqué todas las historias de mi cabeza, intenté recordar, pues, vaya, las historias. Entonces me acordé que cuando estaba empezando fui a ver una orquesta de la Fundación Ecos, que creo que lo mencionas en alguien de tu investigación, creo que es que no me acuerdo de los nombres. Gabriela Garzón. Ajá, que fue la que inició con el... Es que algo mencionabas de Ecos y mencionabas como un montón de nombres y decías como de algo tiene que ver una de las mujeres que mencionaste con Ecos. O sea, como que había iniciado o algo había hecho, es que no me acuerdo bien. No recuerdo, quizá mencioné, recuerdo que en el ensayo en la parte donde hago una pequeña investigación sobre las directoras de orquesta jaliscienses, menciono a Paula Nava y a Gabriela Garzón, que son 2 directoras jóvenes que están en el extranjero estudiando y preparándose, y ambas tienen mucha experiencia en los proyectos de orquesta escuela. Tal vez tenga que ver por ahí, ¿no? Y lo que enunciaba bastante es que digo, de por sí, hablar de las directoras orquestales en México y es un temazo, ¿no? O sea, la primera directora de orquesta, de una orquesta profesional, pues fue Gabriela Torres Alatriste, perdóname, Gabriela Díaz Alatriste, apenas en 2009. En toda la historia de las orquestas, desde 1928, desde la primera creación de la primera orquesta sinfónica mexicana, desde entonces. Entonces, tú te pones a investigar en Wikipedia y en todas las páginas web de las orquestas y ves cómo, pues claro, son espacios de poder que solo ciertos nombres han podido acceder, ¿no? Y Gabriela Díaz Alatriste es una gran directora que, por desgracia, pues claro, a veces hasta se termina invisibilizando su propio trabajo como de, ¿y qué eso era una mujer directora? ¿No? Es como, caray, hablemos de su trabajo, ¿no? No como la mujer directora como si fuera un cuadro de honor que solo le puede corresponder a una mujer y a otros 9 hombres, ¿no? ¿Por qué no podemos ver que necesitamos como más diversidad en eso y que ya tenemos que deshacernos de la idea de que la mujer
es como el rol femenino que se ocupa en un espacio. Por eso se ataca tanto a Londra de la Parra. Es como si el espacio de la mujer directora estuviera tomado y es como, uy, no nos está representando bien a todas. No tiene por qué representarnos. Claro. O sea, ella es ella. Sí. Mira, ya la encontré. Me puse aquí a sacarla de esta. Dice... a través de este que estoy leyendo un poco rápido, espérenme. Paula Madrigal. Ajá, sí, son las dos que mencionas, ¿no? Pero dice... Dije Paula Nava, sí quise decir Paula Madrigal. Actualmente destacan 2 mujeres de Jalisco que se perfilan hacia la dirección orquestal. Financiamiento de proyectos y profesionalización en el país. Han buscado oportunidades en Estados Unidos. Ajá, Paula Naval Madrigal, que radica en Seattle, directora de Northwest Orchestra. Diversos programas, bla, 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 puentes interculturales. Además de Gabriela Garzón, que ha continuado su formación musical en Wichita, ¿se pronuncia así? Wichita, creo. Ok, en Kansas, no sabemos. Estados Unidos, finalmente. Ajá. Sí. Tuvo inicios como directora orquestal en la Asociación Civil, con sede en Guadalajara, asociación que también busca la integración social, que es conocida como ECOS. Ajá, era esa. Elevare, creo. Sí. Elevare, cierto. Sí, que... Elevare. Sí, pues a ellas dos las menciono. En el análisis lo que trato de hacer es una especie de rastreo en los últimos 20 años de dónde están las compositoras jaliscienses, dónde están las directoras jaliscienses, que son, digamos, los espacios más ausentes de mujeres. Claro. ¿no? Entonces, por eso las menciono a ellas dos, porque creo que son las que de manera profesional ahí están empujando, ¿no? Y dándole a eso la dirección orquestal. Ok, iba a eso porque la verdad no sé si sea ella, dudo que lo sea. O sea, no sé porque no me acuerdo. Pero te digo que en aquellos tiempos cuando estaba empezando fue un concierto de Ecos y la directora estaba embarazada. Y traía un vestido azul muy bonito. Va a y ser estaba embarazada. Urquiza. No sé quién era, no me acuerdo. Es que por ahí tengo amigos que participaron en ese encuentro de Ecos. Pero de lo que me acuerdo, no era de que estaba embarazada y que su vestido... No. Me acuerdo de que hubo mucha crítica porque estaba embarazada. De verdad, o sea... Y yo siendo, pues sí, un niño, no tenía ni 18 años, o sea, y yo decía, pues, ¿qué tiene que estar embarazada? O sea, sí, como ¿qué que, tiene? ¿qué tiene? Está trabajando, o sea, ¿qué? O sea, no entiendo cuál es el problema. Pero recibió mucha crítica y también otra persona que me acuerdo, otra mujer que recibió mucha crítica, fue una violista de la Filarmónica actual. No sé su nombre, creo que todavía sigue en la Filarmónica, pero estuvo embarazada y estaba ahí en la fila de violas. Y mucha gente como que la criticó y la veía salir del concierto pues con su viola y pues batallando porque ya nunca dejó, o sea, en todo su periodo, pues supongo que ya cuando se iba a aliviar pues dejó de asistir, ¿no? Pues obviamente, pero ella no dejó de ir hasta que no iba a la fecha pues de su alivio, supongo. Pero sí escuché como muchas críticas de que cómo está alguien en la fila sentado, embarazada. Pues qué lamentable, ¿no? Pues y es creo algo que natural, ¿no? justo estás abriendo otro tema de la maternidad en las profesiones y en la maternidad en la música, que también creo que es un temazo súper pendiente ahí, porque aparte está correlacionado con el asunto de la precariedad laboral en la que vivimos las y los músicos en México, ¿no? O sea, por una parte... pues las mujeres que se dedican a la música muchas veces tienen que renunciar a hacer las dos cosas al mismo tiempo, pues porque se tiene pensado y mal pensado de que no podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo, claro. Pero también porque seguramente no cuentan con una red que las apoye y las soporten, porque quizá, no estoy asumiendo nada, pero quizá están como asumiendo digamos, toda la responsabilidad, ¿no? De los hijos. Claro. Y el papá, si es que hay, ¿dónde está? ¿No? Entonces creo que ahí se abre como todo un tema de que no hay protección laboral, de que las responsabilidades de paternidad y maternidad en México todavía no son nada compartidas de manera equitativa, ¿no? Pero al mismo tiempo es un problema, pues porque de pronto hay condiciones en las que si papá o mamá deja de trabajar, pues no hay dinero, ¿no? Entonces es súper complejo, ¿no? Y al mismo tiempo, pues quienes nos dedicamos de manera independiente a la música o en una institución, estamos sujetos a un montón de condiciones
fatales, ¿no? Porque no tenemos seguridad social generalmente, no tenemos prestaciones de ningún tipo. Entonces, como que se abre todo un tema, ¿no? Nuevamente, hablando de cómo los feminismos abren todo un tema, ¿no? Sí. En torno a las maternidades, y creo que sí, eso es una agenda pendiente que ojalá se pueda poner sobre la mesa, porque la verdad, no puedo hablar por nadie, pero sí es cierto que conozco de primera mano pues muchas mujeres que tienen que dejar de dedicarse a la música una vez que tienen hijos, y creo que no se trata necesariamente de eso. Claro. Okay. Digo, más allá de que, claro, hay que disfrutar las maternidades, ¿no? Sí, y eso claro. es parte importante y un ciclo vital de la vida. Claro. Pero ¿cómo balanceamos una cosa con otra? Esa es la pregunta. Ok. Wow. Estoy viendo mis apuntes. Bien. ¿Qué ámbitos crees en la música que provocan esta disparidad? O sea, ¿crees que haya, supongo que debe de haber algunos, en los que provoquen que suceda más? O sea, debe haber como temas más... ¿Cómo explicarlo? Bueno, ¿entiendes mi pregunta? ¿Entiendes a qué voy? ¿Qué prácticas hace que esto pase? Uh-huh. ¿Que haya esta disparidad o algo así? Como... Tú sácalo, y ahí te trato de... Como que en temas específicos o en qué cosas específicas sucede más y por qué. O sea, entiendo y veo que casi en todo, pero por ejemplo, ¿qué tanto sucede en la música solista? O si en la música solista no sucede tanto, o sí, o más por este lado, o por cuál. O sea, ¿qué ramas son, por ejemplo, en la orquesta? Tenemos muy claro que, por ejemplo, a veces para ganarte una plaza, siendo instrumentista, no hablo de un director, a veces, bueno, es muy complicado y debe de serlo en algunos lugares que pues está esta discriminación por el simple hecho de ser mujer. Entonces, ¿crees que, por ejemplo, eso sea un detonante para un montón de cosas más? ¿O crees que haya como un cachito de todo que forme toda esta disparidad? O... Yo creo que sí, más bien podríamos hablar de un caldo de cultivo complejísimo que hace que en ciertos ámbitos se note mucho y en ciertos ámbitos tal vez no podría generalizar, porque creo que cada contexto, o sea, cada ciudad, cada orquesta, cada escuela, cada país es como un mundo, como un microorganismo, ¿no? Sí. Como que tiene su propia manera de existir, ¿no? Pues como un propio ecosistema ahí que funciona, que después puedes ver cómo se sostiene históricamente y dices, claro, lo que pasa en tal ciudad pasa igual en Guadalajara, ¿no? Pasa igual en Zacatecas, pasa igual en Ciudad de México, y de hecho en la colectiva es algo de lo que nos hemos dado cuenta, ¿no? De cómo vivimos cosas muy similares, ¿no? Y no es, perdón que te interrumpa, no es algo que solamente es local, porque a veces, muchas veces creemos que, sabemos que para corregir un tema social influye mucho la educación. O sea, no solamente como el país, los recursos. Por ejemplo, para educar a una persona en el tema de la basura, tienes que darle educación para que sepa y conozca la realidad que está sucediendo, para que deje de hacerlo, ¿no? Exacto. Entonces, esto no pasa solamente en México. O sea, no, pasa en todo el mundo. Es lo que te iba a decir. No es algo realmente local, ni es porque seamos un país tercermundista, ni porque... No. O sea, pasa en todo el mundo, en Europa, partes. En todos. Sí, claro. Por una parte pensaría que de temas urgentes, así como estás planteando la pregunta, en el asunto de las orquestas, sí, creo que una de las grandes tareas pendientes es el asunto de los repertorios en las orquestas, porque en general pues están súper desequilibrados, ¿no? Y no solo desequilibrados respecto a una cuestión de género, de hombres, mujeres que componen, sino volvemos a lo mismo, diversidad. O sea, a mí lo que me interesa poner sobre la mesa es la posibilidad de la diversidad. Qué bonito que se toque el Lago de los Cisnes de Tchaikovsky cada diciembre, ok, pero ¿por qué no otras cosas? O sea, claro. ¿Por qué no otras cosas? ¿Qué tiene de malo en escuchar otras cosas? Pensé que iba a azotar, ¿eh? Sí, ajá. Y qué, o sea, ¿qué tiene de malo que programemos obra nueva, ¿no? O sea, ¿por qué no se hace? O sea, ¿por qué no se hace? La gente, el público, no tiene la culpa.
no tienen la culpa, la verdad, de la ignorancia de los programadores y muchas veces de los mismos directores artísticos de orquesta, que su repertorio es así y solo ponen lo que conocen y no no salen de sus propios límites, ¿no? Y eso genera entonces también una repulsión, pues por parte de los mismos músicos, ¿no? Como que solamente van a tocar lo que conocen y ya, ¿no? Es como lo que es válido, como si fueran robotcitos, como yo sé hacer esto y esto es lo que vale y esto es lo que me dijeron que es la música que importa, ¿no? Es como, es que no es así, las artes no se trata de eso, no se trata de demostrar nada ni de decir que eso es lo válido, todo lo contrario. Y van de generación en generación, ¿no? Exacto. O sea, de que yo aprendí a tocar Tchaikovsky, yo te voy a enseñar Tchaikovsky. Y luego tú, como no sabes otra cosa porque nunca te lo enseñaron, no quieres romper eso y además porque no quieres investigar, no quieres hacer tal y tal, pues voy a seguir enseñando Tchaikovsky. Exactamente. Entonces también pasa eso, que tienes aquí en México una serie de músicos que se la pasan estudiando, pero no saben para qué. O sea, ni para una orquesta, ni para solista, ni para música de cámara, ni para docencia, ni para investigación, ni para... O sea, porque hay un completo desconocimiento de por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Claro. Pero bueno, eso por una parte. Por otra parte, también importante, creo que sí, la cosa de las violencias, totalmente. Y aquí sí, en cuestión de género, totalmente. Muchas veces, si tú te vas a un jam de jazz o de algo así, muchas mujeres ni siquiera van a eso, pues porque van a ser acosadas, ¿no? Así de simple. Es impresionante la cantidad de anécdotas que escuchamos en las colectivas de mujeres, como de verdad, ninguna hemos estado exentas de tener al menos una experiencia en nuestra vida así, ¿no? Y es algo que simplemente no tiene por qué naturalizarse, o sea, no tenemos por qué vivirlo, no tenemos por qué explicar por qué nos debe ocurrir, ¿no? Okay. Y eso creo que sí, a la larga también puede propiciar que algunas mujeres, no estoy diciendo que todas para nada, una de dos, o se alejen de esos entornos o también decidan tomar una actitud de como, pues me masculinizo en el sentido de yo también voy a ser súper competitiva, yo también voy a ser súper violenta, yo también voy a ser súper territorial para ganarme mi lugar aquí, ¿no? Que es lo que muchas mujeres hacemos, además, Claro. para ganarnos ese lugar aquí. Pero ¿por qué tendríamos que hacerlo más No allá de debería de nuestro ser así. trabajo por sí solo? Claro. ¿No? Otra de las tareas pendientes pienso que podría ser sobre todo el ámbito en torno a las tecnologías, la música electrónica, ingenierías de audio y todo eso, también históricamente, y lo puedes tú estudiar desde la musicología feminista, de hecho hay mucho material para leer sobre eso, digamos que a partir del proceso de colonización que hubo hace algunos siglos aquí en América y en todo el mundo de parte de las colonias europeas, se instauró una epistemología, y cuando hablo de epistemología hablamos de cómo pensamos, se instaló a través de un proceso pues de tiempo, no es como que llegaron y dijeron ahora van a pensar así, ¿no? Como que se empieza a instaurar una epistemología muy binaria en el sentido de que, y no me lo vas a negar, que creemos que hombre es igual a raciocinio, hombre es igual a inteligencia, hombre es igual a fuerza física, hombre es igual a territorio, hombre es igual a trascendencia, mientras que mujer es igual a intuición, mientras que mujer es igual a naturaleza. Sí, les dan otros valores. Ajá, otros valores, ¿no? Que casi siempre además resulta que son opuestos y o complementarios, ¿no? Ajá. El asunto aquí es que, y esto ya es como, creo que da para otro podcast, hablar del proceso como de colonización y cómo cambió o sea, cómo se instaura este pensamiento binario que hasta la fecha nos afecta a todo el mundo, es que finalmente en el proceso de colonización lo que se dice es que el hombre domina la naturaleza. En el proceso de colonización lo que ocurrió fue eso. El hombre blanco europeo llega acá, piensa que se encuentra con unos salvajes y decide dominarlo. Entonces se desarrolla toda una serie de relaciones subordinadas, ¿no? En donde nosotros somos esas colonias salvadas por estos europeos. Es lo mismo, o sea, ese proceso de colonización en relación también con el capitalismo y en relación con el machismo es exactamente lo mismo, ¿no? Porque cuando hablamos de prácticas machistas es porque hablamos o suponemos de que hay una masculinidad hegemónica que se está queriendo como poner sobre alguien, ¿no? Sí. Y eso pues también es una acción violenta, etcétera, etcétera, ¿no? Sé que estoy hablando a lo mejor como de conceptos, no, está bien. ¿no? Pero que explican mucho las dinámicas finalmente de por qué
Eso explica, por ejemplo, una acción de acoso, que un tipo te agarre las pompis en la calle sin tu consentimiento. Claro. Eso es un asumir que esa persona es superior que tú y que te puede hacer lo que tú quieras. Claro. Eso es violencia y eso en episteme, o sea, tiene que ver con prácticas colonialistas y capitalistas. Claro, y todos estos conceptos, o sea, es lo básico para moverlo a cualquier cosa. Ujú. Por ejemplo, acoso, ¿cómo se le llama? Físico, Ujú. acoso verbal, Ujú. por ejemplo, el ganar plazas, que estamos hablando de la música. Exactamente, ahí es O sea, donde son los das- términos básicos para moverlo a cualquier Exacto. tema que hablemos, ¿no? Y justo creo que acabas de dar en el clavo. En la música de concierto estamos sujetos a una serie de prácticas violentas, competitivas, lo repito de nuevo, ¿no? Competitivas, Sí, sí, sí. territoriales, de decir, el que gana es el más fregón, ¿no? El que demuestra que toca más rápido, más fuerte, y el que va a estar adelante en la orquesta. Para mí, ese es como mi conflicto con las orquestas, ¿no? Que es una jerarquía vertical y por eso Muy grande. me encanta la música orquestal y me gusta tocar en ella, pero no podría vivir haciendo eso toda mi vida porque a mí me gusta decidir qué es lo que quiero hacer. Claro. Así de simple. Y me gusta tocar lo que quiero tocar, ¿no? Pero esa ya es mi cosa. Sí, Pero el problema es que en las orquestas, y muchas veces como que ocurre eso, ¿no? O sea, y no se cuestiona, ¿no? ¿Cómo somos de personas violentas en el ámbito de la música, ¿no? Y cómo no nos lo preguntamos. Y cómo eso no tiene nada que ver con el arte, además, ¿no? O sea, con la música en sí, con Sí. la experiencia de escucha. claro. Nos aleja de eso. Pues es que realmente, si nos ponemos a hacer como experimentos, pues digámosle bobos, en el sentido de que no necesitas hacer tanto, simplemente taparle los ojos a una persona o ponerle un audio, ni siquiera un video. Ponerle un audio de una mujer tocando un concierto y un hombre tocando un concierto, de violín, de lo que quieran. Y No hay diferencia. Ajá, no hay diferencia alguna. Exactamente, Entonces- exactamente. Y nos han hecho creer que sí. Oye, y por eso, fíjate, y yo ahora me doy cuenta y apoyo más el hecho de hacer una audición a puerta, les llaman puerta cerrada, ¿no? Ujú. Creo. A Ajá. cortina cerrada, Ajá, puerta cerrada. que, sí. que te tienes que poner, para los que no sepan, una audición de este tipo. Bueno, normalmente las audiciones son, te paras tú en el escenario en donde sea la audición, hay gente detrás escuchando, gente viéndote, perdón, llámese principales, orquesta, director de orquesta, quien sea. Pero este tipo de audiciones cierran el telón, ponen una cortina, algo que divida, te piden que nunca hables, desde que entras al teatro, al lugar, que nunca hables, que te pongas tenis, algo que no sea un tacón Ujú. y ya. No agradezcas, no hables, tú llegas, pones tu música, te van a decir toca, te van a decir para y después te hablarán, Ujú. porque llevan su listado y todo, obviamente. Entonces, ahora me doy cuenta que eso está muy bien, ¿no? Esa es Que una esa muy buena forma medida. Sí, pero de poner también una igualdad, quizá. sí, creo que para ganar los lugares, digamos, de la manera más transparente, es Ujú. una buena alternativa. Pero también no olvidemos que muchas veces, por ejemplo, hablando de la ausencia de compositoras, si tú ves un concurso de composición, al menos de lo que yo he visto aquí en Guadalajara o en México, Nunca van a es. llegar 100 compositores y 2 compositoras. Entonces, aquí esta medida puede Ajá. resultar contraproducente porque tenemos que preguntarnos e ir un poquito más allá y preguntarnos por qué las compositoras no están atendiendo a los concursos y qué es lo que tenemos que hacer y qué medidas tenemos que implementar y qué cambios tenemos que generar, que provocar más bien, para que haya cada vez más mujeres que participen, ¿no? Y entonces, bueno, te vas a dar cuenta que todo es parte de un proceso mucho más complejo y largo, ¿no? Sí, Pero sí, bueno, como primera instancia, eso es una buena medida para transparentar los procesos. claro. Y tendría que ser, porque ahora que lo pienso, ellos tienen su lista, pero tendría que ser una lista solo con números, en donde no vengan nombres, para que no sepan quién está tocando, ¿no? Claro. Sí, también. solo que después en dirección que digan, ay, ¿sabes qué? Estamos entre estos tres, o estos Sí. tres se ganaron la plaza. Sí. Y ya nada más pasar la lista y ya que les hablen a las Sí, personas. que ¿no? también tiene sus limitantes, porque por ejemplo una directora de orquesta o director de orquesta no puede hacer audición a cortina Sí, cerrada. es como muy difícil también que Sí. suceda. Pero bueno. Pero bueno. Ah, bien. No, es que me quedo muy en shock. A veces no sé qué decir porque pues está muy interesante. O sea, estoy más para escucharte y aprender. No, Y igual. pues que resuelvas mis dudas un poco, ¿no? De lo que sabes. Muy bien.
En el tema de escuelas, no lo hemos tocado tanto. Ya tocamos concursos, orquestas, instrumentos. Bueno, no, lo de sus instrumentos no lo hemos tocado. ¿Qué es lo que dijiste de tubistas, percusionistas? Solo conozco a una amiga que toca percusiones, por ejemplo. Pero sí, en estos dos temas, vámonos a estos dos temas. En escuelas e instrumentos, ¿cómo está el tema? Uy. Uy, déjame te Uy, cuento. uy, uy. Bueno, empezando por la cuestión de los instrumentos, es un tema que a mí me mueve mucho, me parece súper interesante, porque históricamente desde la tradición, los primeros instrumentos musicales a los que las mujeres pudieron acceder fue 1, el piano, y 2, el canto. Esos instrumentos, digamos que tienen una connotación completamente doméstica. Las primeras mujeres que pudieron aprender música clásica, bueno, música en aquel entonces, por ahí del siglo XIX, y empezar a tener un nombre, digamos, pues eran mujeres privilegiadas, ¿no? Que tenían su saloncito en su casa con el pianito, ¿no? Entonces cantaban en las tertulias, en las fiestas, bla, bla, bla. Pero no se podía, digamos, formalizar esa profesión, ¿no? Es el caso, tantos casos como de los hermanos Mendelssohn, de Fanny y Félix. Félix sí pudo tener una carrera como compositor, Fanny en cambio no, y en cambio tenían que firmarle las obras su papá o su hermano, ¿no? Porque ella no podía tener esta vida profesional. Nunca había escuchado que hubiera una hermana. Es maravillosa, escucha sus cuartetos. Para que veas que... Y mira, y es de las compositoras más reconocidas, Fanny Mendelssohn. De la que había escuchado alguna vez, pero era esposa, no me acuerdo si de Schubert o de Schumann. Empezaba con Schu. Pero era una de ellas dos, que cuando murió su esposo, ya como que todo el mundo la empezó a ver porque creo que terminó obras de él. Sí. Y empezó a sacar. Sí, hay tantas historias de mujeres eclipsadas por el esposo, el hermano, el marido y el papá que no te imaginas, en todos los ámbitos, sí. ¿no? Entonces, bueno, volviendo como a la cosa de los instrumentos, estas son los primeros instrumentos a los que las mujeres pueden acceder. El arpa también, ¿no? Porque finalmente son instrumentos, el arpa y el piano, que no puedes sacar de tu casa así nomás, ¿no? Son instrumentos del ámbito doméstico, y también desde ahí se relaciona con la cuestión pedagógica, porque lo primero que tú aprendes en la música pues es a cantar, ¿no? O a tocar algo en el piano, solfear con el piano, ¿no? Entonces, desde ahí también las mujeres que instruyen en la música pues están en casa instruyendo en la música, pero en el espacio doméstico privado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y no profesional. Pasan los años, vienen las primeras guerras mundiales, etcétera, y a partir de ahí, de tanta baja de hombres, empezamos a tener a las primeras mujeres en orquestas, ¿no? Pues porque se mueren todos los vatos y es como, pues sí, éntrenle, ahora sí éntrenle al quite. Y de hecho pasan la Segunda Guerra Mundial y empieza a haber un choque, ¿no? Como de, pues regrésenlas a su casa, ¿no? Pero pues bueno, ya no era tan simple como tan eso. Sencillo, claro. Y entonces empezamos a ya tener como una ola de más instrumentistas más variadas y más diversas. Pero se dice desde la musicología feminista, y hay información súper chida al respecto, de cómo entonces sí podemos hablar y al mismo tiempo no, de cómo el piano y el canto son instrumentos que en cierta forma reafirman esta idea del estereotipo de lo femenino. ¿Sí? Entonces por eso hay tantas cantantes, hay tantas pianistas en el mundo, tantas violinistas en el mundo, porque por un argumento tan simple como el que te voy a decir, que es cuando una mujer canta, casi siempre canta como una mujer, ¿no? Ve los roles, bueno, me estoy brincando un gran cacho de la historia en donde los roles de ópera los cantaban hombres, y podemos hablar de los castrati y los contratenores, pero eso es como, eso fue mucho antes, ¿no? Ahorita me estoy brincando un chorro de siglos, pero bueno, en cierta forma para el siglo XIX, las mujeres cuando cantan se reafirman como estas mujeres que femeninas, ¿no? O sea, del estereotipo, estamos hablando de estereotipos femeninos, ¿no? Claro. La dulzura, la intuición, la sensualidad, ¿no? Entonces de ahí empiezan a emerger todos estos roles de la femme fatale o la puritana, la virgen pura, ¿no? O la madre abnegada, ¿no? Como todos estos estereotipos de lo que puede ser una mujer, pero casi nunca va a ser una heroína, casi nunca va a ser una genia, casi nunca va a ser digamos, un personaje más complejo, ¿no? Que si no es la virgen, que si no es la santa, que si no es la mujer de todo el mundo, ¿no? Entonces desde ahí se empiezan a instaurar todos estos estereotipos, y bueno, ya de un tiempo acá, pues claro, podemos encontrar
tubistas o contrabajistas y tal, pero la realidad es que esos instrumentos tardaron muchos años en que las mujeres pudieran acceder a ellos por el simple hecho de la fuerza física. ¿Cómo una mujer va a tocar un contrabajo que es pesado, que no puede cargar y que, digamos, deforma como esta imagen, esta construcción visual que tenemos de lo femenino? Claro. O una tubista, ¿no? Con las piernas abiertas, con los cachetes inflados. hinchados, ¿no? Así. Y lo pueden leer en textos, pues, ¿no? O sea, en argumentos de directores o compositores o músicos de aquel entonces que dicen, guácala, porque una mujer va a perder la gracia tocando un instrumento así. Y lo chistoso es que a veces son argumentos que seguimos escuchando hoy en día, ¿no? Entonces, claro, el mundo ha avanzado y al mismo tiempo que encuentras a las mejores violistas, ¿no? A los mejores contrabajistas, a las mejores tubistas, pero te aseguro que todas ellas han tenido que batallar con argumentos de ¿y cómo le haces? ¿Y cómo le hiciste? ¿No? Wow, no, sí. Mira, me tocó alguna vez ver en un video, no sé qué chelista era ni nada, pero no usaba la posición natural la chica para tocar el cello. Yo no sé si porque alguien se lo impuso, pero no, pues los chelistas siempre tienen las piernas abiertas. Entonces, pues normalmente cuando es un concierto de gala, cuando toca de solista, pues las mujeres tienen vestidos, los hombres andan de traje, pues te vistes formal, ¿no? Digámosle. Entonces ella como que, es que no me acuerdo cuál ni era la posición, pero tocaba como, no tenía las piernas abiertas, ese es mi punto. Como de ladito. Como de ladito o como que las tenía, como que tenía el cello hacia hasta adelante, tocaba como muy extraño. Yo dije, o sea, ¿qué tiene? Pues estás tocando un instrumento, ¿no? Y a lo que vas de las violistas, me tocó ver cerca de una compañera que le decían, no, tú eres muy chaparrita para una viola. Tú sabes que la viola pues, es un instrumento más grande que el violín. Y creo que todos lo saben. Que no es lo mismo. Que no es lo mismo. Por favor. No te creas. No te creas, está bien. Yo mismo a veces me hago bullying. No, está divertido. Pero siempre, por ejemplo, con Isabel Villanueva, yo tuve la oportunidad de platicar con ella porque fui a un curso en Bogotá y tuve una masterclass con ella, que se volvió clase privada. Estaba yo solo con ella. Órale, qué chido. Por fortuna no fue en un auditorio porque estaba ocupado y nos movieron y nadie fue. Entonces solo estaba con ella. Y al final yo le pregunté, le dije, oye, me cuesta mucho trabajo hacer algo con el cuarto dedo. Le dije, ¿cómo puedo fortalecerlo? ¿Qué puedo hacer? No sé qué. Y ya me dijo, a ver, pon tu mano así, ¿no? Y ya me dijo, pues tu mano es normal. Me dijo, y aunque tuvieras dedos chicos, es cosa de técnica, es cosa de que tienes que desarrollar, que no sé qué. Entonces ella empezó a hacer ejercicios de cuarto dedo y yo dije, wow. Y ella es más pequeña que yo, ella tiene las manos más pequeñas que yo, más delgadas. Entonces yo dije, a ver, si ella puede, claramente yo también puedo, ¿no? Todos podemos. Entonces me tocó ver cerca de una compañera que le decían, como que tú no puedes tocar mucho viola porque tienes las manos muy chiquitas. Literal, como que me llegaba como aquí mi compañera. Es un instrumento muy grande para ti, no vas a poder sacarle sonido. Y veo que en la viola pasa mucho, hablando, y de eso sí puedo hablar un poco más, de que limitan mucho a las mujeres, porque la viola, al ser un instrumento tosco, porque compáralo con otros instrumentos que hay, por las posiciones, pero hay mujeres, o sea, las posiciones de los chelos son mucho más grandes y hay muchas mujeres chelistas. Entonces no sé qué tienen contra la viola. Sí es difícil sacarle sonido y sí es, a comparación de un violín, hacer un instrumento que va en el brazo, pues sí es mucho más pesado y es cansado. Hasta para mí es cansado. Entonces, pero, o sea, esta limitante física que les ponen o que les inventan. Y ella no dejó la música, ella sigue estudiando viola y lo ha hecho muy bien y va creciendo y está perfecto. Pero sí, como que me escuchó. Sí, habría que me tener. tocó escuchar esa discriminación. Justo tenemos que tener un montón de cuidado y poner focos rojos cada vez que alguien anteponga argumentos biológicos para poder hacer o no hacer algo. Claro. ¿No? O sea, en todos los aspectos, porque por poner un ejemplo que contraste, muchos hombres también que se enojan como, pero no ven la cara contraria de eso, de a mí nunca me dan clases como maestro, ¿no? Porque siempre quieren una mujer, porque en las escuelas siempre se sienten más cómodos con una mujer, ¿no? Okay. Creen que es mejor maestra que un hombre, ¿no? Entonces son como un montón de estereotipos adjudicados de manera automática que dices, pues es que no tiene por qué ser así, ¿no? O sea, claro. No tiene por qué ser así y está bueno ponerlo en cuestión. Wow.
Muy bien. Y en la cuestión de escuelas, ¿cómo está? La cuestión de escuelas. No sé cómo está el tema de UDG en ese aspecto. No sé si debamos tocarlo. No, está bien. Yo he hablado, pues no, o sea, he dicho la verdad de UDG, pues siempre he dicho las cosas malas que tiene y las cosas buenas que tiene. Ujú. Y ahora viendo las posiciones que hay ahí en cuestión de dirección y todas esas cosas. Por ejemplo, hace poquito entró Ariadna, creo que se llama, a dirigir la orquesta y yo no sabía la carrera que tenía. O sea, pues bueno, yo no estoy en licenciatura, yo nunca estuve en la orquesta. Bueno, asistí a 2, 3 ensayos porque violas siempre hacen falta. Qué chido. Claro. Pero después me enteré de la gran carrera que tenía. Súper. Entonces, no sé cómo estén las cosas en las escuelas. Pues yo creo que también es una tarea pendiente y en cuanto a la música con perspectiva feminista, la verdad, o con mínimo la educación, perdón, Ujú. con perspectiva feminista o perspectiva de género al menos, y no solo eso, o sea, también como una perspectiva de colonial, o sea, hay como un montón de tareas pendientes en cuanto a las pedagogías a implementar en las escuelas de música. Creo que alrededor del mundo podemos encontrar escuelas como increíbles, que son mucho más, abiertas o que están más en su tiempo, colocadas en su tiempo, ¿no? Ok. Que tienen enfoques súper interesantes, pedagógicos, súper chidos, ¿no? Así como seguro hay escuelas, y en todas partes, ¿no? Que siento que viven un poco en el pasado. No me atrevería a opinar, o sí, ¿Por sobre qué la no? escuela de música, ya que estamos, ¿no? Yo creo que ahorita como te decía hace ratito, creo que las cosas están empezando a cambiar en la escuela de música y creo que la ventaja es que tenemos el internet donde puedes siempre estar accediendo al mundo exterior y no solo creer que lo que te enseñan en tu cubículo es lo que importa, ¿no? O es lo que vale. Claro. Yo creo que sí la escuela de música, en los años que a mí me tocó estudiar, como que se detuvo el tiempo en 1920. Y lo lamento muchísimo, ¿no? Porque Dale. creo que ahorita creo que ya están entrando un montón de maestros nuevos, más con una onda más fresca, más activa, más tal. Pero a mí lo que me tocó fue una completa cerrazón en todo sentido, ¿no? Como, uy, no, ya tocar o pensar en Debussy ya era como demasiado, ¿no? O Stravinsky, o sea, es como, no manches, eso fue hace 100 años, o sea, ya fue, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues yo creo que hay como una gran tarea pendiente ahí que tiene que ver con los programas de estudio, que tiene que ver con muchos maestros que se quedaron atorados en el pasado. Oye, ¿te acuerdas de la idea que estabas diciendo antes de hacer el corte que hicimos? No, Bueno, era de las escuelas, era de pero las creo que escuelas. sí la cerramos, Pues ¿no? sí, más o menos. Ah, Como que estabas terminando. sí. Terminamos ese tema. Bien, en tu investigación mencionaste varios personajes célebres femeninos, obviamente femeninos. Me gustaría que dijeras quiénes eran, que me recuerdes un poco quiénes eran y por qué esas personas, porque debe de haber infinidad. Pero bueno, te fuiste más a un nicho local, hablaste de jaliscienses, ¿no? Ujú. De mujeres jaliscienses. Y hablando de mujeres, no es jalisciense, pero el podcast pasado grabé con Moncayo, con Sierra Moncayo, con Rodrigo, y no sabía, hasta que llegué a mi casa, estaba en la compu, abrí Google porque estaba buscando algo, y me apareció el doodle que aparece de María Joaquina de la Portela Torres, que le decían María Greber. Ajá, Greber, o Greber, no sé. Que después, o sea, me di cuenta, yo dije, mira, no la mencionamos. Yo pensé que Rodrigo sabía, yo no sabía, yo ni la conocía. Pero a lo mejor, no sé si Rodrigo la conocía, pero no la mencionó y dije, mira, hubiera estado padre que hubiéramos mencionado algo, ¿no? Que fue el 4 de febrero, por su obra Tipitín. Ajá, Tipitín. Y bueno, lo que ahí encontré, que es compositora, es de Guanajuato, creo, o algo así. Estudió en Madrid, después en París y después en Nueva York. Ujú. Justo lo que mencionabas de que a veces las mujeres han tenido la necesidad de estudiar en otros lados, de buscar otras oportunidades en otros lugares, pues para pelear por un lugar Ujú. de una manera, digámosle, innecesaria, porque no tiene por qué suceder. O sea, Exacto. tienes que poder desarrollarte del lugar donde eres. No digo que ella no haya podido, solo que tuvo otra vida, pues. Ok. Entonces, leí que recibió clases por Debussy. Trabajó para 20th Century Fox y para los estudios Paramount. Hizo música para películas, para documentales, hizo mucha música mexicana.
Muchas canciones. Ajá, muchas canciones. Júrame, creo que era de la más conocida, creo que es. Entonces, pues bueno, nada más por mencionarla, por Sí, recordarla. está bien. Porque, La pues, efeméride. ajá, sí. Sí, digo, Entonces, antes de desarrollar esa pregunta, digo, yo creo que la migración está bien, en el sentido de que sí, es claro. bueno, ¿no? Sí, que haya sí. ese intercambio cultural y así. Y bueno, sí, María Grieber creo que es una de las compositoras como más reconocidas, digamos, incluso me atrevería a decir que después de Consuelo Velázquez. Consuelita Velázquez es como de las más, ¿no? Sí. Reconocidas de compositoras mexicanas. Que están colocadas tal vez en un lugar más de música quizá popular, por hacer una separación un poco tosca, un poco bruta. Pero bueno, sí, en el ensayo enuncio algunas mujeres que encontré, porque además hicimos un análisis, porque una chica que se llama Lorena me estuvo ayudando a hacer todo ese vaciado de estadísticas. Hicimos un análisis sobre el diccionario de música de Jalisco que hizo Gabriel Parellón. Gabriel Parellón también fue el editor de este libro en donde está incluido mi ensayo. Hicimos un análisis de los casi 600 términos que tiene el diccionario de músicos o terminología en relación a la música en Jalisco, ¿no? Okay. Entonces hicimos un análisis solo como punto de partida para decir cuántas mujeres están mencionadas aquí, ¿no? Entonces fue bien interesante, pues porque sí, ahí también la estadística estuvo como fuerte, muy clara, ajá. ¿no? Muy, muy claro. Ahorita no me acuerdo claramente de los porcentajes, pero sí era como muy notoria, sí. Y bueno, menciono también pues algunas maestras reconocidas, y hablando de las compositoras, pues sí es un temazo. De por sí la composición jalisciense es un temazo, ¿no? O sea, tenemos como más o menos claras las generaciones que están prolíficas hoy en día, de las personas que nacieron en los 50s, por ejemplo, con el maestro Medeles. Muy bien, ¿qué dice ahí? Dice, aquí está, ¿no? Se evaluaron, lo acabo de leer, se evaluaron 685 términos, los cuales se dividen de la siguiente manera. En cuestión de género, 354 de género masculino y 254 de género neutro y 77 de género femenino. El 11%. El 11%. ¿No? Que vaya, esto solo es un punto de partida, ¿no? No estoy diciendo que solo por eso ya todo está mal, ¿no? O sea, hay que analizar por qué sí o por qué está mal, ¿no? Pero pues desde ahí, ¿no? O sea, y era bien curioso porque a veces la relación por proximidad en la descripción de una, no sé, de una cantante era como fue esposa de no sé quién, ¿no? Que decía, súchale, o sea, ¿por dime qué qué tiene así, que estar en su historia? Exacto, ¿no? Así es siempre, ¿no? Frida Kahlo de Diego Rivera, ¿no? ¿Lo mencionaste tú, verdad, en tu investigación? No, ¿O yo no. dónde lo leí? Porque leí algo así como de, no existiría, algo así decía, ¿no? No existiría Frida Kahlo sin Diego Rivera, no existiría tal sin tal sin tal. Sí, y eso es una pena realmente, sí. ¿no? Como la etiqueta ahí de quién es el dueño y a quién está subordinada, pues híjole, gracias, pero no. En fin, volviendo a lo de la investigación, pues sí, el asunto de las compositoras, te decía que de por sí la composición jalisciense es un tema, ¿no? Porque la escuela de composición, hablando de escuelas de música, en la escuela de música, que es el único lugar donde un compositor en Jalisco puede formarse, aparte de la Sacra, pero la Sacra está en otro lugar, claro, ¿no? Como que tiene otra función, pues es en la escuela de música, ¿no? Entonces yo creo que ya en los últimos años ya ha habido un cambio por ahí, bueno, y en el último año, de hecho, afortunadamente, pero pienso que para que Jalisco a nivel nacional está en un lugar bien raro, o sea, bien raro, porque de por sí sufrimos ya del centralismo, ¿no? Claro. Problema número 1, ¿no? Problema número 2, pues acaba el mundo en 1920, entonces aquí se gradúan con un cuarteto impresionista y no saben nada más del mundo, no saben nada de técnicas extendidas, no saben nada de música más nueva, ¿no? O sea, realmente como que el sistema no te ayuda a que te conectes con la actualidad en la música de concierto y la música contemporánea. Y luego tienes un montón de músicos que no saben tocar tu música, ¿no? No hay un sistema en donde pueda realmente haber una relación horizontal entre intérpretes y compositores. Hay que generarla. Y parece que todo el mundo le está haciendo el favor al pobre compositor, ¿no? Es una pena, es una pena. Claro, claro. Entonces, pues de los pocos compositores jaliscienses prolíficos que sí hay, ¿no? Digo, uno es Gabriel Parellón, está Ricardo Son, está Carlos Sánchez Gutiérrez, está Marisol Jiménez, que son personas que nacieron como en los 60, 70 por ahí, pero todos diáspora total, ¿no? Okay. Tienen que salir
y tener carreras súper chidas fuera. No es que esté mal salir, al contrario, súper bien, también de eso se trata. El problema es que no puedas volver a casa, ¿no? Que no puedas volver a casa porque no saben quién eres, porque te cierran la puerta. Claro. Y eso es lo que pasa muchísimo en Jalisco, ¿no? Entonces, menciono mucho a Marisol Jiménez y a Julieta Marón, que digamos son las únicas compositoras como, sobre todo Marisol, porque Julieta Marón tiene una carrera más compleja. Ella ahora es directora de Radio Universidad de Guadalajara, sí. ¿no? Entonces, además de guitarrista, cantante, compositora, fotógrafa, ¿no? Tiene como una carrera como muy multidisciplinaria. Ajá. Y digamos que ya no está tan en activo, pero bueno, Marisol también es como uno de esos nombres como muy pesados a nivel internacional, y qué lástima que la comunidad local no la conozca, ¿no? Teniendo como tanto peso. Claro. Entonces, pues sí, están como todos estos nombres y ya se me fue la onda. ¿A dónde iba todo esto? Que era como de quién es y por qué, pero sí, de está quién bien. es y por qué, Ajá. sí, ¿no? Como lo importante de eso y de conocer estas músicas y de tocarlas y de relacionarnos con ella en vez de pensar que eso existe y está como lejano, no sé. Ujú. Ok, bien. Pues sí, ¿qué iba a decir yo? Ah, ya sé cuál ¿Qué? era el punto, Dime, claro. en lo que me Porque acuerdo. también hice un análisis sobre el repertorio que toca la Orquesta Filarmónica de Jalisco, que tocó en los últimos 25 años. Sí. Ese era un punto Que eran como importante. 3,000 obras, de las cuales, no me acuerdo de los números, pero Tampoco, no sé si tú te ajá, acuerdas. sí. Más bien, mi quid del asunto es que en Jalisco, la Orquesta Filarmónica de Jalisco, si de por sí ya es un problema que toque obra de compositores jaliscienses, Sí, sí, sí. ahora las que tienen más de perder son las mujeres, ¿no? Porque nada más se ha tocado obra de Julieta Marón en los últimos 25 años. O sea, es la única jalisciense Wow. que se ha tocado en los últimos 25 años. 2 veces. 25 años. 25 años. No es ni mi edad. La orquesta de tu casa no toca tu obra. Pero Beethoven, ¿cuántas tal? veces? ¿Qué tal? ¿Qué tal los Hasta ciclos que te la aprendas Beethoven? de memoria. Mira, iba justo, ya me acordé a qué iba. A lo de salir a estudiar a otros lados. Pues no es por ser nacionalista ni de que, ay, es súper México, ¿no? Pero he escuchado mucho esta idea y estoy muy de acuerdo con ella, que antes de querer, bueno, no antes, y no debe de ser forzosamente así, que quede claro, pero sí tenemos las herramientas para crecer aquí en México. Nada más que, desafortunadamente, sí tienes que rascarle un montón, seas hombre o mujer, para encontrar una oportunidad. Y entiendo que las mujeres más todavía, por todo esto que está sucediendo, por ejemplo, de las compositoras, el simple hecho de crear, en todo este proceso creativo, que lo pueden hacer perfectamente, pero al momento de, como lo dijiste, de querer, de que los músicos no conocen tu obra, que no sepan cómo tocarla, que no, porque no eres conocida, porque no están interesados en ti, ya es todavía aún más pesado y mucho más difícil, ¿no? Entonces, pues sí, que no era por ser nacionalista, pero sí tenemos como las herramientas, y empezando aquí por Jalisco, sí tienes muchas herramientas para crecer musicalmente y después irte a lo mejor a un Ciudad de México y de Ciudad de México saltar a otro lugar, ¿no? Pero también, ¿por qué tendríamos que ir a Ciudad de México? Porque sería abonar ese centralismo que por claro. sí padecemos, Sí, ¿no? O sí, sea, sí. padecemos bastante. Pero digo, sí puedes empezar a nivel local, ¿no? O sea, ¿crees que de plano no haya...? Yo creo que el intercambio y la migración es importante, necesaria, inevitable, ¿no? O sea, y me parece que está muy bien, y además ahora es más compleja pues porque tenemos el factor internet, ¿no? O sea, esta globalización nos permite saber lo que está ocurriendo en Persia, ¿no? Sí, sabes a qué te enfrentas, ¿no? Exacto. Ya, ahora conoces tu rival. Ajá, pero justo eso, también a lo mejor más que pensar en rivalidades o competencias, a mí, por ejemplo, lo que me gusta hacer en la música de cámara contemporánea es que me siento como hija de mi tiempo y me gusta hablar de los sonidos que están a mi alrededor, ¿no? Tocar música que están a mi alrededor, colaborar con compositores porque así nos entendemos y porque también así es como yo siento que codifico el sonido y la música, pues, Okay. ¿no? Entonces, está bien chido porque en vez de decir voy a aspirar a llegar, subir y ser como esta representante de, pues no, ser honesta, ser honestos y decir, hablo de mi tiempo y de mi espacio, Claro. ¿no? Y eso muchas veces te da muchísima más personalidad y solidez en un proyecto
que otras cosas, ¿no? Claro, cada quien tiene sus intereses y si tu interés es ser concertina de la Orquesta Filarmónica de Nueva York, bueno, veamos cuántos elementos tienes a tu favor y a lo mejor cuántos elementos tal vez no juegan a tu favor para que lo logres, ¿no? Pero es que hay que ser conscientes de eso, porque sí, muchas veces, y lo decíamos ya, para ser director de orquesta, pues si quieres ser director de orquesta en Guadalajara, te tienes que ir. Ir y ¿Dónde volver. estudias? ¿No? Claro. Puedes solo estudiar dirección coral, ¿no? Entonces, y puedes volver y está muy bien, pues, pero a mí lo que me gusta es trabajar en relación a mi contexto inmediato, pero siempre con una mirada global de lo que ocurre, ¿no? Consciente. O sea, consciente y global de lo que ocurre. O sea, el mundo es muy grande Ujú. y mis referencias, pues, no son a lo mejor el ensamble... Bueno, es Tal. que el ensamble tal de aquí de al lado de la vuelta de la esquina, a lo Ujú. mejor es el ensamble que está tocando en Berlín, en no sé dónde, a lo mejor es el otro ensamble que me gusta muchísimo de Ámsterdam, a lo mejor es el ensamble que está en un pueblito bien escondido de no sé qué lugar de Chile, ¿no? O sea, Ujú. y que tienen una propuesta interesante, Ok. única y fiel a su personalidad. Ok. Bien, hace rato estoy bien distraído por el sonido de afuera. Ya llegó la basura. La otra vez escuché un episodio. Bueno, es que ¿qué iba a decir de eso que me estabas diciendo? Ah, sí, por ejemplo, este pensamiento consciente de querer hacer algo y de ganarse un lugar, de querer desarrollarse, ¿crees que ese mismo pensamiento te limita a decir, bueno, no voy a lograr tal? Por ejemplo, ser concertina de la Orquesta de Nueva York, siendo mujer y viendo todo lo que tienes a tu favor, como bien lo decías, ¿crees que eso te puede detener para decir, no lo voy a lograr? ¿O crees que debe haber realmente o sea, luchar y empujar hasta estar cerca de ello, lograrlo tal vez? ¿O de verdad de que hay jerarquías muy altas y muy malas y de que no vas a poder? O sea, tienes que rendirte en algún momento por todo esto. Yo creo que no es rendirse, yo creo que es quitarse como del deber ser o del deber lograr o incluso que es la idea del éxito también, ¿no? Y Que es podemos subjetiva, también, ¿no? es súper subjetiva, exacto. O sea, a mí, Depende de cada quien. desde que empecé a tocar violín, me quedó muy claro que yo no me quería dedicar a las orquestas. Si así hubiera sido, pues entonces hubiera estado audicionando, tomando talleres orquestales. Estarías en otro lugar. Estaría en otro lugar y me hubiera formado de otra manera, ¿no? Claro. Pero a veces me da la impresión de que los músicos aquí en Jalisco no son conscientes de Ok. moldear su carrera acorde a sus intereses, ¿no? Entonces eso, tienes un montón de gente que está estudiando todo el tiempo Tchaikovsky en su cubículo para terminar tocando nada más en una misa, ¿no? Y no digo nada más en una misa de manera despectiva, sino, Sí, no. bueno, si tú lo que quieres tocar en eventos, ármate el proyecto chido, acéptalo y profesionalízate, Ok. ¿no? Con las herramientas que necesites implementar. Ujú. Entonces, creo que sí también, y es algo que pongo también en ese ensayo, la idea de fracturar este pacto colonialista también tiene que ver con eso, con que lo máximo a lo que podemos aspirar es, irnos a Europa a tocar una orquesta, bla, bla, bla. Si eso es lo que quieres hacer, qué chido. Hay muchas cosas que no vamos a poder hacer. Por ejemplo, ¿quién vive de ser solamente solista o músico de cámara en México? No, en Nadie. México nadie. O sea, si no eres el latinoamericano y a veces, bueno, ellos sí viven de eso, pero aún así también tienen que estar accediendo a becas federales para poder permanecer y existir. Sí. De solistas, no sé, Erika Dabushevich, pues también tiene una carrera como concertina en orquesta, Claro. ¿no? Entonces ahí es un problema más complejo, ¿no? No es como yo quiero hacer esto y lo voy a lograr. Sí, en cierta forma sí, pero hay un aparato que condiciona las cosas que puedes o no puedes hacer y que hay que romperlas. Claro que hay que romperlas, pero también en el mundo de la música de concierto y la música clásica, o sea, si es un mundo como bien privilegiado en donde tú ves a todas las chicas y chicos que estudian en Juilliard, pues híjole, yo no tengo $1,000,000 para No. financiar esa carrera. Y si lo tuviera, pues vengo y me traigo maestros y hago un festival y me pongo un estudio y me pago clases Claro. y talleres de por vida, ¿sabes? O sea, porque sí, esa Puedes es mi hacer otras realidad, cosas ¿no? sí. Ajá, o no me quiero endeudar de por vida. Y también nada está garantizado, porque también tienes toda esta serie de estudiantes de Juilliard que están trabajando allá en un McDonald's, porque hay una sobrepoblación de estudiantes Sí. hipercapacitados y lo mismo, que hay un sistema en donde todo está súper competido y no siempre las personas tienen claro qué es lo que quieren hacer. Ok.
No hagan ejercicio, gente. Es mentira que es bueno. Es mentira. Entonces, los ejercicios son los papás. Entonces, ok, la lucha está, pues nada más en luchar, o sea, en darle, o sea, con lo que tienes y a lo mejor no está mal desviarse, ¿no? O sea, si dices, bueno, yo quiero hacer tal y al final no te resulta, no quiere decir que hayas fracasado. A lo mejor Exacto. tienes un montón de cosas detrás que, mira todo lo que te pasó y de lo que puedes agarrar un cachito y hacerlo un bolonón, ¿no? Exacto. Además, creo que hoy en día también hay como dos vías, que una es o te super especialistas en algo, ¿no? Como yo quiero ser principal de corno en no sé qué, y eso es lo que hoy quiero y voy a hacer. Ujú, O también te puedes diversificar. Ese es mi caso, por ejemplo, ¿no? claro. Sé que vivo en una ciudad compleja en donde tengo que hacer un montón de cosas para generar lo que me gusta, ¿no? Ujú. Entonces, por eso, pues sí, terminas haciendo gestión, por eso terminas haciendo multidisciplina, porque también me gusta, o interdisciplina, porque también me gusta, y porque son mis intereses, pero pues aceptas esa realidad. Entonces, creo que, no sé si es el secreto, pues, pero creo que la clave es conocer el contexto y sí, buscar las mejores herramientas a las que puedas acceder para profesionalizarte en lo que haces, ¿no? Ok, bien, muy bien, pues sí, tienes toda la razón y ahora ya tienes que ser un músico muy diverso, ¿no? Tienes que saber también innovar, tienes que saber crear tu propio mundo, Ujú, porque, por ejemplo, con esto de la pandemia nos dimos muchos cuenta ujú. de un montón de cosas y de que sí, o sea, está bien que sigas un objetivo y está bien que lo quieras hacer, pero tampoco, o sea, está bien que tengas la vara tan alta, pero tampoco Pero mira, por te más alta persuadas que la de... tengas, la vida no se resuelve ensayando 8 horas en tu cubículo. Claro. O sea, Es que tienes que ver otras cosas. nadie lo logra así. Claro. Nadie. Y si lo lograron así era porque eran niños que tenían 3 años y cuyos papás invertían millones y millones y millones en sus carreras y eran sus managers y hacían ese trabajo que Claro. se tiene que hacer. O sea, y la No mayoría solo de es nosotros estudiar, ya. tienes que moverte. Ajá. O sea, va junto con pegado. Muy bien. Bueno. Ok, creo que, bueno, no sé si esta pregunta la debía haber hecho al principio, tal vez. No sé por qué la puse aquí, pero bueno, la voy a hacer. ¿Qué lleva a originarse la musicología feminista? Porque la musicología, pues, o sea, es musicología, no sé. Siento que a lo mejor creo que puede haber una rama de ello, pero como tal, creo que lo tocas en la investigación como un tema no totalmente diferente, pero sí un tema punto y aparte de la Ujú. musicología. Entonces, bueno, nada más para ahí dar el dato o la introducción. Pusiste que la musicología feminista surge en la década de 1980 con Eva Rieger, ¿sí se pronuncia así? Ajá. O Susan McClary. Ujú. Entonces, Pues sí, la musicología feminista surge en esos años y surge además porque la teoría crítica del arte despierta con los feminismos como una década antes. Por ahí, bueno, incluso más, como en los 60s o en los 70s, empezamos a ver teoría feminista del arte, sobre todo de las artes visuales. Porque en ese entonces está toda esta segunda ola se de cayó los mi micrófono. feminismos, en donde empieza a haber una proliferación de prácticas artísticas muy relacionadas con el cuerpo, en donde un montón de mujeres empiezan a hacer performance y empiezan a visibilizar su cuerpo como mujeres artistas y a decir, hey, aquí estamos. Porque en ese entonces la demanda feminista tenía mucho que ver, por ejemplo, con los derechos reproductivos, tenía mucho que ver con como decir que lo privado es no manches, se me fue tú puedes. se me fue la ¿Quieres onda. ver qué la investigación? Sí, O- espérame. o- Me atoré con un cable ahora. No, todo me ha salido mal. Siempre hay un margen de error en este podcast. Si no nos equivocamos, no es gran pausa. Viviendo al límite. Así es como este micrófono. Muy bien. Mira, maldita Pues basura. cintazo. La otra vez lo Sí, puse una- como así. Ajá, así como, pues ni modo, lo voy a poner bien alto. Aunque se vea ridículo. Es lo que hay, gente. Va. Listo. Ahora sí que me decías. Entonces, estábamos hablando de la musicología feminista Ajá. que surge en los 80s, pero que curiosamente, en comparación con la teoría crítica del arte feminista, surgió como 10, 15 años, casi 20 años después Ok. de cómo surgió en otras artes, ¿no? Entonces Ujú. te decía que en los años 60, cuando está este boom otra vez con los feminismos, en donde se pelea mucho por los derechos reproductivos, por los derechos de las mujeres, peleando por los espacios públicos, con esta famosa frase de que lo personal es político, o sea, lo que ocurre en casa también es importante. Claro.
empieza a darse como una serie de manifestaciones artísticas muy relacionadas al cuerpo. Y entonces ahí se empieza a generar como la primera teoría crítica feminista enunciada como feminista, ¿no? Ok. Pero para que llegara eso a la música, como en muchas otras cosas, pasaron como 10, 15, 20 años y surge entonces los primeros textos como el de Susan McClary, que es una compilación de ensayos que posteriormente lo editaron, pero primero empezó a lanzar unos primeros ensayos en donde ella como musicóloga se empieza a dar cuenta de que lo mismo, no se había hecho preguntas como muy trascendentes o muy importantes, como por ejemplo pensar a qué nos referimos con la universalidad en la música, ¿no? Ok. O por qué aprendemos así los arquetipos de las mujeres en las óperas, ¿no? ¿Por qué solamente podemos ver a este personaje que es una santa o que es una madre abnegada o que es una prostituta? O sea, ¿por qué nada más las podemos ver en esas facetas y no en otras? ¿Por qué me dicen que existe una cadencia femenina y una cadencia masculina cuando hablamos de Iba a composición? tocar eso. ¿No? Ajá. Sí, sí, Entonces, sí. se empieza a hacer muchas preguntas que dan forma pues a lo que ya hoy entendemos como musicología feminista. Por ahí de los 90s empieza a haber este boom en España, ¿no? Y ya desde los 2000 en México también encontramos algunas pues mujeres o algunas investigaciones con perspectiva de género al respecto. Y me parece que es muy valioso e importante aprender de musicología feminista porque precisamente volvemos eso como a cuestiones epistemológicas o conceptuales fundamentales para entender la práctica musical, ¿no? No solo la música en sí, sino lo que hay alrededor de eso. Entonces, la musicología feminista viene a decirte, no, espérate, tú me dijiste Detente. que esto era así y no es así porque como la han escrito hombres, como la historia la han escrito hombres, entonces tú has estado invisibilizando a un montón de mujeres a lo largo de la historia porque tú en tu machismo interiorizado piensas que lo que ellas hicieron no era valioso o trascendente. Y es por eso que aprendes Beethoven, Bach y Brahms y no aprendes Fanny Mendelssohn o no aprendes Florence Price o no aprendes un montón de compositoras que existen y que ahorita están resurgiendo porque ya hay un montón de iniciativas a nivel global tratando de reivindicar la historia. Y de eso se trata también aprender musicología feminista. Uno, reivindicar la historia, o sea, visibilizar lo que ha existido y que no se ha visto, ¿no? O sea, reaprender la historia. Sí, sí, sí. La otra tiene que ver con preguntarse qué onda con el contexto actual y la otra tiene que ver con implementar herramientas para ya no repetir esos errores, ¿no? Ok, bien, muy interesante. Esto lo vamos a dejar más, vamos a dejar tu investigación y a ver si me pasas más información. Claro. Pero sí, este tema es muy profundo, pero bueno, me gustó que hayas dicho, lo hubiéramos dejado al principio. Pero bien, muy bien. Ok, me voy a mover un poco a la actualidad. ¿Cómo se ve ahora una carrera musical para la mujer? Carrera, pues llámese, no solamente estudiar en una escuela, ¿no? Sino literalmente tu carrera musical. ¿Cómo se ve ahora? Creo que eso... A diferencia, pues, de... Sí, depende muchísimo del contexto en el que te encuentres. O sea, no podríamos generalizar a la figura de una mujer porque no es lo mismo una mujer que tiene su familia en Suiza, ¿no? Y que tienen cabañas y tienen mucho dinero para pagar una carrera profesional, a una mujer, en mi caso, por ejemplo, que soy una mujer de clase media, con una educación universitaria, pero que vive en México, que vive en un entorno bien complejo políticamente hablando, en un entorno súper violento, ¿no? Donde hay un contexto muy fuerte, ¿no? A tomar en cuenta para tomar cualquier decisión como salir a la calle, ¿no? Y no sentir inseguridad o miedo por salir a la calle, ¿no? De que te pueden desaparecer literal. Como no es lo mismo, a lo mejor una chica que está en el cono sur, ¿no? En Argentina estudiando y que descubrió la música, no sé, de otra manera a través de los tangos, qué sé yo, o a través de a través de cualquier otro tipo de música, ¿no? Estoy poniendo como ejemplos burdos, ¿no? Entonces, creo que para empezar no podríamos generalizar porque eso, volvemos nuevamente a la importancia del contexto específico de cada mujer y eso es como fundamental, ¿no? O sea, no podemos dar un panorama general. Pero creo que hoy en día es una buena oportunidad porque hay muchas ya organizaciones, asociaciones, iniciativas, plataformas que están impulsando la preparación de muchas mujeres o personas, digamos, divergentes o disidentes
que ponen en cuestión como esta hegemonía masculina, ¿no? Sí, sí, Sobre sí. todo eso, en la música de concierto. Entonces yo creo que cada vez hay sí más oportunidades para organizarse, para despertar, para informarse, para articularse y para agarrar las oportunidades, ¿no? Y creo que sí nos toca a las chicas agarrar esas oportunidades, ¿no? Porque a veces sí hay como un miedo de decir, ay, no, es que no quiero que sean condescendientes conmigo o que me inviten porque soy mujer, ¿no? Que a veces Claro. te lo confieso, a mí también me pasa, ¿no? Como me invitan porque soy la chica que sabe hablar, o no que sabe hablar, pero que le interesan los feminismos en Guadalajara, ¿no? Ok. Y es difícil de pronto como lidiar con eso porque evidentemente es un tema que me toca de manera directa, que me interesa, que he decidido investigar, pero que al final de cuentas no quiero que la bandera me termine invisibilizando a mí, Claro. ¿no? Sí. Ajá, es como súper difícil, pero ocurre en muchas luchas, como también como con la comunidad LGBT, ¿no? O sea que por un lado están luchando por sus derechos que sean reconocidos a nivel legal, ¿no? A nivel, pues sí, legal, en marcos legales como el matrimonio, como la adopción o cosas así, pero al mismo tiempo el hecho de lograr esos o desbloquear esos candados no garantiza que realmente estén siendo respetados sus derechos fundamentales, ¿no? Que no estén sufriendo discriminación o muchas cosas. Entonces, bueno, estoy divagando ya un poco, pero sí bien. Creo que es un buen momento, ¿no? O sea, creo que sí los paradigmas se están desestabilizando, ¿no? Y creo que es un buen momento para organizarnos, las mujeres sobre todo, y cualquier persona que sienta que está como fuera de este canon, ¿no? Autoimpuesto y que no está chido, y además creo que juega a nuestro favor la globalización y el internet y todo eso que nos permite articularnos de maneras que nunca antes habíamos podido hacer, ¿no? O sea, de manera virtual y de dar a conocer nuestro trabajo y también donde tenemos que aprender a negociar, que ya no estamos en un mundo en el que antes era como muy músico de la institución o artista de la institución o fuera de, ¿no? O independiente. Ahorita tienes que jugar en todos los campos, ¿no? Claro. Entre emprender tú solo, con sí bajar fondos o recursos gubernamentales, pero también entender que la independencia es importante, pues porque el neoliberalismo ya llegó para quedarse, ¿no? Y entonces está canijo el panorama que nos espera en ese sentido, ¿no? Sí. El mundo sí se está cayendo a pedazos. Literalmente. Literalmente, y tenemos que darnos cuenta de que eso está pasando, ¿no? Ok. Bien, pues sí, tomarlas. Tenía ahí, literalmente tenía las preguntas, lo que acabas de decir. O sea, que cuáles, bueno, esa ya lo tocamos durante todo el episodio, que cuáles eran los limitantes o situaciones complicadas que pueden tener, pero actualmente, pero siguen siendo las mismas que había antes, ¿no? Que están cambiando, pues sí, como dices bien, tienes que tomar las oportunidades siendo la persona que seas, pues, tienes que tomar esas oportunidades, y más ustedes que están en una constante lucha, ¿no? Exacto. Entonces, esto sí va como muy de la mano, que qué podemos hacer para cambiar todo esto. No sé si esta idea que voy a decir sea lo correcto, pero alguna vez lo escuché, y yo pienso que sí lo es, que los hombres no son feministas, porque el feminismo es un movimiento para mujeres. Ajá. Entonces, los hombres, lo que podemos hacer es apoyar y empezar a cambiar cosas en nuestro círculo de hombres. Exacto. Empezar a levantar la voz en que si vemos alguna discriminación, en que si tal. Pero es que sí he visto mucho, pues desafortunadamente, que muchos hombres de que, ay, yo soy feminista, y no eres feminista porque no eres mujer. Entonces, pues sí, en el ámbito musical, ¿qué podemos hacer? Tanto hombres como mujeres, para empezar a cambiar todo este tipo de cosas que están sucediendo. Pues primero eso, dejar de reproducir o permitir que se reproduzcan las violencias o las discriminaciones, ¿no? Tanto hombres como mujeres, que las mujeres, pues eso, en esta posibilidad de organizarnos de manera colectiva, tengamos ya más ese valor de saber que no estamos solas y que podemos hablar en público y denunciar y decir esto ya no quiero que pase, así como los hombres también apoyar eso y no hacer esas cosas, ¿no? Claro. Entonces, pues eso, primero no reproducir esas inercias y ya en términos como más musicales, pues sí, interesarse un poco más por la realidad y la actualidad, ¿no? Sí. Y dejar de creer que Beethoven sigue siendo la pura ley, porque la verdad es que el tiempo ya está cambiando, los tiempos ya están cambiando, a los programadores. Y ahora sí, te dejo terminar tu idea de lo que me estabas diciendo. Bueno, pues entre otras cosas que podemos hacer es
pues ya dejar de seguir normalizando que todo lo que podemos tocar son hombres, con hombres, para hombres, en un sistema de hombres, ¿no? Sino buscar la diversidad. Entonces, si te toca programar repertorio, haz tu tarea y ponte a investigar, así como hiciste tu tarea de Beethoven, haz tu tarea sobre dónde están las compositoras, ¿no? Ya hay cada vez más plataformas y bases de datos en donde tú puedes buscar repertorio acorde a lo que estés buscando. Claro. Y sí, como que replantearte los proyectos en los que estás, pues, ¿no? Como observar dónde están esas masculinidades hegemónicas, ¿no? Y tratar de proponer y ser proactiva, ¿no? También el simple hecho de discutir creo que también es importante, ¿no? De hablar de las cosas y de no asumir que esa persona es así, mejor no me meto y dejemos que haga su cotorreo. Pues no, también hay que cuestionar a la gente que tiene ciertos poderes y que tiene una responsabilidad pública, pues lo siento, o sea, ya Claro. para mí es una cuestión ética, ¿no? O sea, para mí debería ser una obligación que, por ejemplo, las instituciones musicales del Estado tienen que programar de manera más equitativa sus repertorios, Sí, sí, y ya sí. no es si les gusta o si quieren, o sea, es que se tiene que normalizar y hasta que se haga normal, hasta que se convierta en algo común. Claro. ¿No? Uh-huh. Es esta cuestión de educación, ¿no? Que te decía hace rato, pues para que todo esto empiece a suceder, pues también hay que educar porque real estamos mal educados. O Totalmente. sea, es una cuestión de trabajo de todos y pues sí, ahí está lo que pueden hacer y lo que no. Bueno, no lo que no, más bien lo que pueden hacer Sí. todos porque nos toca a todos, no solamente a las mujeres, ¿no? Sí, y también empiecen por escuchar música de mujeres. Claro, porque yo no, la verdad es que desconozco mucho. O sea, una que otra, pues sí, pero me hace falta mucho conocer. Muy bien, pues que siga para ti, porque ya hiciste esta investigación, tienes tus proyectos, estás en Colectiva Tsunami. Síganos. Sí, ahorita vamos con la parte de todo ese tema. Pero pues sí, que siga para ti. ¿Quieres ser una representante del movimiento feminista musical en Guadalajara? No. ¿Qué quieres hacer? Cuéntame. No, de hecho, punto número 1, no creo en las representaciones. Ok. No creo que nadie pueda representar en un movimiento a nadie. Y si bien estoy involucrada en movimientos o articulada con más mujeres, o yo misma voy como reproduciendo cierto discurso que para mí es importante, creo que todas las personas somos como bien diversas, ¿no? En ese sentido. Y creo que lo que sigue es seguir organizándonos. Así, Okay. yo estoy súper contenta por lo que está pasando con la colectiva, por ejemplo, porque siento que lo que está ocurriendo es que estamos sembrando una semilla en cada una de nosotras, y cada una de nosotras estamos aprendiendo, o sea, estamos haciendo círculos de lectura, estamos haciendo listas de música, estamos como tratando de socializar estos temas, tanto entre nosotras como con la comunidad artística musical o que esté interesada. Claro. Y creo que ahorita estamos en ese proceso, ¿no? Más bien mi esperanza está depositada en que sigamos aprendiendo, que nos sigamos informando y sobre todo que sigamos usando esa información, ¿no? Así como Lolita Ayala, ¿no? Ya tiene la información, ahora úsela. Pero sí, la verdad es que sí. Yo trato de ser en gran medida un reflejo de las creencias o ideas que tengo, ¿no? Entonces trato de que mis proyectos reflejen eso. Entonces, en el ensamble Supercluster donde toco, pues claro, comisionamos a obra tanto a compositores, pero también a compositoras, ¿no? Y sabemos que la balanza siempre tiene que estar igual pareja en ese sentido, ¿no? Y también tratamos de colaborar siempre con mujeres cuando sea posible, y no porque, los hombres van a perder sus espacios. Los hombres ya tienen poder, ¿no? O sea, los hombres, masculinidades hegemónicas, ya tienen el poder, ya tienen los espacios tomados. Claro. Nada más necesitamos que se diversifiquen. Claro, no es como quitarlos, solamente que haya una balanza. Exacto, que se diversifiquen. Ok, bien, muy bien. Oye, qué interesante, ya casi 2 horas de podcast. No, súper bien, es el podcast más largo y el más interesante, yo creo. O sea, estoy muy contento. A lo mejor yo no fui tan aportando a la plática, no, pero estamos mucho para aprender. Pues ambos, todavía sigues aprendiendo, y es algo que... Y bien dijiste, es un movimiento. O sea, no es como que tú seas el feminismo musical, pues no. Bien dijiste, es un movimiento, y un movimiento lo conforman pues las personas. Un grupo súper heterogéneo de personas, claro, súper diversas, ¿no? Y creo que esa es la fuerza, además. Ok, bien. Pues muchas gracias. Gracias a ti. Menciona tus proyectos, dónde te podemos seguir, qué podemos hacer para seguirte, encontrarte. Súper, pues toco en Ensamble Supercluster, somos un quinteto de cuerda que se dedica a la música contemporánea y estamos en redes sociales, y estos meses estamos ahí medio en activo con todo y pandemia, o sea, ahí andamos. Claro. Y pues también a las colectivas Tsunami, ahí pueden estar.
seguir. Me pueden seguir en mis redes también. Ok, sí, vamos a Personales, dejar Channel Hop, todo. en todas Ajá. partes y ya. Ok, bien, muy bien. Oye, ahorita que me acordé del colectivo Tsunami, también está una, no me acuerdo cómo se llama, toca flauta. ¿Raquel? Ajá, Raquel. Fue mi maestra hace mucho tiempo. Sí, cuando empecé en la música, en las escuelas municipales, ella daba clases ahí, pero... Sí, ahí anda Raquel Sí, Ramírez. sí, sí, escuché mucho. Cuando buscaba a quien me pudiera platicar de esto, el 90% de los comentarios eran tú y Raquel. Y mencionaban mucho colectivo Tsunami. Mira, Entonces, pues sí, mira, muy bien, qué bueno que participaste. Muchas gracias por tu tiempo, por informarnos un poco más. Espero que a partir de esto ya empecemos a hacer un cambio porque hace falta hablar de estos temas. Pues ya, ¿algo más que quieras agregar? pues nada más agradecerte la invitación. Ok, muy bien. Pues muchas gracias a todos por escucharnos, por vernos, a ti por venir. Y hacemos gran pausa la siguiente semana. Bye bye.